Colombia. Para cerrar este primer bloque del día, vamos a escuchar la última ponencia titulada Gestión Pública para las Economías de la Biodiversidad y las Ciudades Sostenibles, a cargo del doctor Miguel Ángel Cerón, quien es economista de la Universidad del Valle con estudios de especialización en planeación regional y urbana en la ISAB, especialista en gerencia social y magíster en administración pública. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, un cordial saludo al profesor Bula y a toda la comitiva que vino de Bogotá, a todos los egresados, exalumnos míos y a los que no fueron exalumnos también, un abrazo muy cordial. Me toca este tema en donde vamos a tocar, es un curso de 300 horas y lo vamos a tener que hacer en 15 minutos porque me dieron 15 minutos y 15 minutos no son ni 14 ni 16. Entonces toca a toda carrera sin comerciales para hablar de gestión pública, biodiversidad, sostenibilidad, economía y ciudad, para lo cual pues, no son propuestas mías ni inventos míos, sino que vamos a tomar unas fuentes, unas institucionales, otras bibliográficas, y vamos a irnos a la historia, porque repasando el pasado nos queda muy fácil entender el presente. Desde ese punto de vista, entonces miramos cómo la Consejería de Política Social en el 97 y el Departamento Nacional de Planeación en el anterior, por favor, y el Departamento Nacional de Planeación en el 2007 dijeron que gestión pública era planificar, ejecutar y controlar. Un poquito distinto a la gestión privada, pero tienen en común los resultados. Ambas se refieren a los resultados. ¿Resultados para qué? Para lograr, en el caso de lo público, de la parte pública, resultados para el mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces nos tenemos que remitir a eso que han dicho, dice que el Estado es el que es administración pública, falta ver. ¿Y qué pasó? Se estaba construyendo el Estado en la época del mercantilismo, cuando se construía en el Estado Nacional y entonces se pasaba del feudo a los mercados nacionales. La administración de los feudos no servía para administrar ya un mercado nacional, y entonces aparece la ciencia de la policía, las ciencias camerales en Alemania, pero se referían al interior de ese aparato del Estado absolutista. Y después ya vino la Revolución Francesa, entonces la burguesía necesitaba ese aparato para que le organizara los derechos civiles y los derechos políticos, y entonces se corrió un poquito el objeto de esa ciencia que llamaban la ciencia de la policía y la ciencia del cameralismo, se corrió un poquito a la relación Estado-sociedad. Y desde entonces ha venido siendo el Estado el manejador exclusivo de los escenarios de interés general que nos competen a todos, pero en esa relación Estado-sociedad. Cuando vino el Estado neoliberal, vino el modelo neoliberal y se sacó todos los bienes públicos del Estado, se privatizaron y se armó pues el enredo en la discusión. Nino Bruck, por ejemplo, de los años 80, etcétera. No, el Estado hueco. Los pensadores y los teóricos dijeron, no, esto se nos volvió el Estado hueco, porque es que ya el Estado no se encarga de manejar los escenarios de interés general, sino que están privatizados. Otros autores dijeron, no, estamos en la crisis de la administración pública. Nino, por ejemplo, en Nino 2, preocupado, ahora en Nino 3, que ya fue ahora en este siglo, pues se preocupó más en la parte de la globalización, etc. De manera que los pensadores comienzan a decir, hay que replantear el objeto de conocimiento de esta ciencia llamada administración pública. Y porque ya estamos en otro escenario, el escenario de la privatización de los bienes públicos. Ya se habla de la democracia participativa, la democracia indirecta que se nos incluye el Estado neoliberal. Los enfoques endógenos
Recuerden que el siglo XX se caracterizó por los enfoques exógenos, ahora ya aparecen los enfoques endógenos. Las políticas públicas bottom-up, porque aquí, claro, esas todavía no las conocemos en Colombia, pero aquí todavía están las top-down. El centralismo bogotano todavía no sigue ahogando aquí, con las políticas top-down, pero ya hay que hablar de las políticas bottom-up. Y la democracia participativa en cogestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, que significa que planificar, ejecutar y controlar es compartido en cogestión, en concertación, pero lo que ha hecho el gobierno es ocultar la palabra concertación y montar una que dice socialización, que no aparece en ninguna ley, porque todas las leyes hablan de concertación, pero los funcionarios del gobierno que no hacen administración pública dicen socialización. Entonces, ahora el escenario del mercado, y ahí es donde están los bienes públicos. Afortunadamente, bueno, vino la etapa de transición del desmonte del estado del bienestar, a enemigo de los neoliberales, y en esa etapa de transición incluyeron la fase de las políticas públicas de los años 70, un primer paso para desmontar el estado del bienestar y montar el estado neoliberal, hasta que llegó en los 90 el gerencialismo. Barcelay en el 2001, por ejemplo, hace todo el recuento, Tajón, etcétera, etcétera, con la NGP, la nueva gestión pública, que es puro gerencialismo. ¿Cómo le inyectamos al Estado el paradigma privado? Eso no ha funcionado. Ya llevamos 20 años y pico y 30 años y no funcionó. Por fortuna aparece Metcalfe en el 99. Red Metcalfe y un poco nos da la mano y nos soluciona el problema, porque incluye, digamos, analogando a la teoría económica, incluye el concepto de la microgestión y la macrogestión. Entonces dejémosle la microgestión ahí al gerencialismo, pues. Hoy día está con el MIPG, mal aplicado, mal hecho, pero bueno, ahí está. El problema está en la macrogestión. El problema está en la macrogestión. Pero nos resuelve un poquito el tema de la nueva administración pública y del enfoque gerencial para poder abordar el tema de que lo público esté en el mercado, si separamos la microgestión y la macrogestión. Que aquí, en quinto semestre, ¿no? Angélica, vemos la microgestión, y en noveno semestre vemos la macrogestión acá en el pregrado. Y el Departamento Nacional de Planeación en el 2012 nos trae la propuesta del desarrollo endógeno integral. Entonces ahora ya nos toca abordar el tema de la macrogestión con las dimensiones de desarrollo integral, que faltaría ver si lo integral es lo adecuado para el manejo de lo público, porque es que lo integral es fractal. Necesitamos un enfoque holístico, sistémico. De todas maneras, nos descompone el Departamento Nacional de Planeación en el 2012, nos descompone la dimensión ambiental, espacial, económica, institucional y social. Y entonces encontramos que el instrumento para la dimensión ambiental que nos da el piso jurídico, bueno, hay que citar al piso jurídico, aunque la ley, pues la ley es la ley, eso no sirve para nada, pero es la ley, hay que cumplirla. Dice, utilicen la estructura ecológica principal. Entonces nos manda que hay que hacer la estructura ecológica principal, y ese sería el instrumento gerencial con el cual podemos hacer la gestión ambiental. Falta ver si se hacen esas estructuras ecológicas, porque por ejemplo la de Cali, yo hubo por la estructura ecológica principal de Cali, ¿cómo la hicieron? En el 2014. Ahí entonces tenemos que fijarnos que quién es el que le da los servicios a la biodiversidad, a ver dónde metemos la gestión pública. Resulta que encontramos que los genes dan servicio a la biodiversidad, no puede dar administradores públicos a la parte genética, ¿no? Las especies dan servicio a la biodiversidad, eso lo dice el IDEAM, y los ecosistemas que también dan servicios a la biodiversidad. Entonces el IDEAM nos entrega una lista de servicios que los ecosistemas dan a la biodiversidad. Creo que son 16 que nos da la lista del IDEAM. Ahora, yo no sé si el IDEAM está en lo cierto o está en lo falso, pero pues es el IDEAM, eso es lo que tenemos, esa es la institucionalidad. Bueno,
De manera que para poder hacer la estructura ecológica principal como instrumento de gerencia pública para gerenciar la dimensión ambiental, tendríamos tres alternativas, de acuerdo a Rodríguez del IDEAM de 2011. Dijo, o utilicemos criterios ecológicos, o utilicemos servicios ecosistémicos, o utilicemos reglamentación e iniciativas de conservación. Pero en el concierto internacional le han dado prioridad a los servicios ecosistémicos y las políticas en general se orientan hacia los servicios ecosistémicos, además desde el punto de vista de la administración pública, bueno, de la administración de lo público, porque una cosa es la administración pública, que eso es una cosa, ya es la rama administrativa del poder público, y otra cosa es la administración de lo público, que eso es lo que no hacen adentro de la rama administrativa del poder público. Entonces, los servicios ecosistémicos nos queda más fácil. Nos dice el IDEAM, nos da 15 factores. La diapositiva, por favor. Es que se nos quedó dormido el gerente de diapositivas. No, devolvámonos, devolvámonos los factores. El factor, no, para atrás. ¡No! Me echó. En la siguiente. Aquí está. Entonces dice, son los factores que contribuyen a la producción de servicios ecosistémicos, de tal manera que podemos hacer un estudio de estos factores. Bueno, eso implica identificarlos, valorarlos. ¿Qué pasó? Que cuando se va a hacer esa medición no hay contabilidad ambiental. Los indicadores son internacionales, inclusive para medir, pero ¿de dónde sacamos los datos? No hay contabilidad ambiental, no hay contabilidad económica, no hay contabilidad empresarial, no va a haber contabilidad ambiental. Bueno, de todas maneras, una estructura económica principal en un departamento, una cabecera de un departamento colombiano, y se limaron la cabeza y armaron una metodología utilizando el abaco de Reiner, y lograron hacer mediciones para poder medir cada factor y poder identificar los puntos. Tenían 200 puntos de interés ambiental en ese municipio y finalmente la estructura quedó con 30, porque ya midieron los 200 y hubo 30 que llegaron todos los requisitos de esto. Eso es el trabajo, y eso es lo que aquí miramos en noveno semestre y en séptimo semestre con los muchachos de aquí. No sé cómo van a ver ustedes para medir esa vaina, porque hay que inventárselo, porque no hay indicadores. Bueno, tengo minuticos todavía. Entonces, viene el otro tema que es el de la sostenibilidad. Yo quiero recordar en el año 92, después de la Constitución y antes del Ministerio del Ambiente, estaba Alberto Nazar, de director de la DEPAC, la División Especial de Corporaciones Autónomas. Usted no había nacido. En 1993 ninguno de ustedes había nacido. Y estaba en el Interena Manuel Rodríguez, aquí en Cali estaba Óscar Mazuera, la CDC, y entonces se realizaron una serie de eventos para discutir el tema. Ya por esa fecha había aparecido, ya el informe Brundtland estaba caliente todavía, ya se hablaba de la nueva geografía con el ordenamiento territorial, estaba el desarrollo endógeno de Romer, Lucas, etcétera, ya estaba sobre la mesa, ya estaba Manfred Manny con el desarrollo a escala humana, ¿sí? Y principalmente estaba la CEPAL, Zunkel y su combo, con el enfoque del desarrollo, del estilo de desarrollo. El estilo de desarrollo. Entonces, por esa época se decía que decir medio ambiente era un pleonasmo, que no se podía decir medio ambiente porque era un pleonasmo, porque el medio ambiente es un medio, ¿sí? El ambiente se discutía y se dijo que la sostenibilidad no se refería exclusivamente a la conservación ambiental, que no se podía definir que la conservación ambiental era un objetivo del desarrollo sostenible, sino que la conservación ambiental era un medio para lograr otro objetivo superior, que por lo tanto la sostenibilidad dependía era de la autonomía, de los procesos autocinéticos, ¿no? En la independencia, en la construcción del futuro. Por lo tanto, que había que orientarla era a
establecimiento de mecanismos que permitieran garantizar el largo plazo, continuado, ¿sí? Para el mejoramiento de las condiciones de vida. Por lo tanto, se necesitaba un aparato productivo alimentado con recursos de la zona, se necesitaban procesos económicos limpios, se necesitaba agregación de valor interno y se necesitaba identidad cultural y pertenencia. Había que recurrir a la ancestralidad de la que hablaba la doctora hace rato. Bueno, eso leí por en el año 92 cuando usted no había nacido, después no sé ahora qué está pasando. Estamos un poco recordando la historia. En ese tiempo, Alberto Nazar, desde la Paz, decía que el principal problema ambiental de Colombia era el agua. Después llegó Eduardo Luis Botero y reemplazó a Nazar ahí en la EPAC. Y dijo, no, el problema ambiental de Colombia es la pobreza. Después se fue Manuel Rodríguez para Estados Unidos y llegó con la ley 99 bajo el brazo y todo el trabajo que se había hecho aquí, pues ahí quedó, porque se aprobó de lo que trajeron ya elaborado de allá, que trajeron la ley 100, la 99, todo el poco de leyes que trajeron de allá. Ustedes no habían nacido en el tiempo, pero nos tocó vivirlo a nosotros, los viejitos. Entonces, el estilo de desarrollo. Resulta que aquí el grupo de estudios públicos lleva hasta el coordinador Carlos Arturo Miedo, que dice que si la COP16 no toca el tema del estilo de desarrollo, se queda en una botada de corriente internacional. El grupo de estudios públicos dice eso, y en las dos orillas publicaron un artículo que dice lo mismo. Si no se toca el estilo de desarrollo, esto se vuelve una botada de corriente internacional. El proyecto de la CEPAL, entre el 78 y el 80, que ya por el 92 estaba en Roma y todavía sigue siendo válido, porque fue los franceses por el del siglo siguiente los que aparecieron con el decrecimiento, pero es que el decrecimiento, los franceses se pudieron dar el lujo de hablar del decrecimiento en el 2002, porque es que Francia ya había crecido y estaban en la cultura europea y en el desarrollo europeo, entonces es más o menos lo mismo, un poquito parecido, pero el decrecimiento está en Europa. Aquí es latino, aquí es la CEPAL, los chilenos. Cuando la ministra anterior le cayó el mundo encima, pues claro, pues si tenía los de la CEPAL ahí, ¿por qué se pueden hablar de los franceses con el decrecimiento? Entonces, ese proyecto, Osvaldo Zunkel, Villamil y principalmente Aníbal Pinto, que define, y dicen los de la CEPAL, hay un libro sobre ese tema, dice, mire, no tenemos corriente para que cambiemos el sistema económico. El sistema económico dejémoslo quietico, cambiemos las fuerzas productivas y define el estilo de desarrollo como una forma de organizar, asignar y manejar las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, los objetos de trabajo y los medios de trabajo, y cambiemos eso. Y además hablan del ejemplo, la Unión Soviética cambió el sistema y se empeoró, porque no cambiaron el estilo. Entonces hay que trabajar sobre el estilo. Y entonces, ya con el tema del desarrollo endógeno que entró aquí por ahí con el 2004, es que comenzó a hablar el DNP sobre el desarrollo endógeno. Carolina Rentería estaba ya en el DNP. Nos entrega, digamos, los recursos. A ver qué hacemos. En cuanto a las ciudades o de las localidades sostenibles en el marco de la biodiversidad y en el marco de la sostenibilidad, dice, ahí está la economía naranja, la del gobierno de Duque. No pasó más, pero se sigue siendo válido el concepto. La economía circular, ahí está el reciclaje y otras cosas. La agricultura orgánica urbana, aquí hubo hace muchos años, aquí se producía, por ejemplo, tomate en unas terrazas ahí en el barrio Santa Rosa en Cali, hidropónicos, las huertas caseras, etc. Los zoocultivos, criaderos de serpientes, criaderos de lombrices, etc. Claro, en Colombia hay déficit de suero antiofílico, porque aquí no hay serpentarios para producir serpientes, pero también las especies menores que están ahí, ¿sí? Procesar, transformar insumos vegetales y animales, la biotecnología que se está totalmente desperdiciando. Ahí recordábamos con los muchachos de Buenaventura ayer precisamente cómo hubo un alcalde hace unos años
que propuso en su plan de desarrollo crear en Buenaventura la zona franca biotecnológica. Dice, porque es que la riqueza de Buenaventura no está en el mar y el puerto, eso es para enriquecer a los de Bogotá, para enriquecer a los importadores y a los exportadores de Bogotá, pero el muelle no le sirve de nada a los de la bajamar, y los que están matando son los de la bajamar. Entonces, ¿qué recursos que tiene la zona pacífica? Entonces, que ahí está la biodiversidad, para poder sacar industria alimentaria, industria química, industria farmacéutica, con toda una diversidad de animalitos, especies animales o vegetales que pueden ser útiles. Hay unos productos promisorios en el mercado global, y en este momento estamos viendo el limón Tahití, el sachavinchi, por ejemplo, el caquetá, productos promisorios en el mercado. ¿Ah? Sachavinchi, aceite para cocinar, el aceite de sachavinchi, coco, etc. El turismo receptivo es una alternativa, está probada con el Quindío, lo probó. El Quindío, por ejemplo, derrotó al más fuerte de los competidores, que es el turismo de playa. Ustedes Salento, ¿qué vende? Salento no vende sino paisaje, no tiene nada más que vender sino paisaje. Sin embargo, va más gente a Salento que a Cartagena. Es decir, derrotar el turismo de playa ya es una maravilla, una machera. La artesanía, por ejemplo, también lo vemos ahí en el Quindío, la venta de la artesanía, y lo vemos en las zonas indígenas y en las zonas, en Guapi, por ejemplo, en la zona de Timbiquín. La venta de servicios profesionales. Acá viene gente hasta de Europa a hacerse cirugías estéticas, las mujeres vienen a ponerse prótesis y cosas del cuerpo, unos cirujanos estéticos, y el mercado del paisaje que ya hablamos y pusimos como ejemplo a Salento. Entonces, ¿qué le toca al Estado, al gobierno? El gobierno, claro, el gobierno hace de todo, pero lo único que no hace es administración pública, hace de todo, cumple leyes, porque resulta que a nadie sancionan por no hacer administración pública, pero sí lo sancionan si no cumple la ley. Entonces el gobierno se dedica a cumplir la ley, a como debe lugar, a las patadas, a lo que sea, cumple la ley a trancazos, para que no lo sancionen, y no hace administración pública, y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, en la economía capitalista, la economía no la puede hacer el gobierno. La verdad que hay unos verbos que conjugar: promover, fomentar, propiciar, estimular, incentivar, facilitar, orientar, inducir, capacitar, direccionar, liderar. Porque los que hacen la economía son los empresarios, desde el que vende limones ahí en el semáforo hasta las grandes multinacionales instaladas en los parques industriales. Y en la microgestión, ¿qué puede hacer el gobierno? Y aquí Cali sí lo está haciendo. ¿Sí? El uso de los insumos sostenibles en los procesos que están incorporados al MIPG, al modelo de operación por procesos. De manera que hay que reformar, y eso lo hizo Cali, reformar el estatuto de contratación para efecto de darle prioridad a los insumos sostenibles. Entonces, en los estudios previos del contrato queda establecido que el oferente tiene que ofrecer bienes o servicios con insumos sostenibles. Y en la adjudicación del contrato, en las licitaciones, le dan puntaje al que ofrezca productos sostenibles. ¿Sí? Ahora, ¿qué condiciones necesitaríamos? Planificación de largo plazo, que no hay. Porque resulta que la Constitución dijo que se hiciera un plan de desarrollo y el gobierno le metió un gol y lo engañó, porque en lugar de hacer la ley orgánica del plan de desarrollo hace 20 años, 30 ya, hizo fue la ley del plan de gobierno. Y dejó metida la Constitución. Todavía no hay plan de desarrollo en Colombia. Y seguimos funcionando con un plan de gobierno a 4 años que se refiere a lo que va a hacer el gobierno, no a lo que va a hacer la sociedad. El enfoque sistémico de planificación que se usó, se habló en el año 92, la importancia de meter el enfoque sistémico. Ya había llegado Carlos Matus en ese tiempo con su planificación estratégica situacional, la PES. Entonces, esto necesita enfoque sistémico. La aplicación del artículo 5 que citaba los anteriores expositores, claro, porque es que el concepto de los distintos conceptos que hay de territorial
Hay uno que come la ley 388 y lo mete en el artículo 5º, pero no se cumple. Entonces se hace ordenamiento territorial en abstracto, no en concreto. Porque no se puede hacer ordenamiento territorial, dice si no hay una estrategia económica y social, si no se han identificado los requerimientos en materia de espacio y territorio que tienen esas estrategias, pero como no hay plan de desarrollo, no hay estrategias de desarrollo económico y social, entonces los planes de ordenamiento territorial se han reducido al uso del suelo, y no más, y el cuidador administrar el uso del suelo. Bueno, el uso de la ciencia de la administración pública en la rama administrativa del poder público, es que le queda grande ese nombre, que administración pública, no se llama la rama administrativa del poder público, pero no aplica la ciencia de la administración pública. La administración pública es una ciencia, allá no, allá hacen administración de los escenarios, pero eso es a lo politiquero, al sentido común, al ojo, no hay ningún procedimiento científico, no hay método científico. El concepto de desarrollo sostenible que hay que aclararlo y hay que tomar, digamos, este es el tema de reflexión, tomar a la CEPAL, tomar el concepto de estilo de desarrollo y abordar el desarrollo sostenible como un estilo de desarrollo que va mucho más allá del medio ambiente, que recoge la parte cultural, la parte económica, en general todas las interacciones sociales. La misma ciencia de la administración pública tiene que hacer el ajuste epistemológico del objeto, porque ya no puede seguir siendo el objeto de la administración interna del Estado. A mí va a publicar la Función Pública un artículo en la revista que sale ahora a finales de este año, donde dice, no, mire, allá lo del Estado, llame la administración del Estado, no le llame administración pública. Y la administración de lo público no se llama administración pública, sino administración de lo público, porque ahora lo público, los bienes públicos están en el mercado, principalmente. El cumplimiento del artículo 11 de la ley 30, hay que citar leyes porque pues estamos en el aparato jurídico, etc. El Consejo Municipal tiene la responsabilidad de la democracia participativa y no la cumple. El numeral 11 del artículo 32 de la ley 1551 no lo cumple, y esa competencia la tiene el Consejo Municipal, hacer la democracia participativa, porque sin democracia participativa no hacemos nada, no hay nada, ¿sí? Y delimitar la administración del Estado por un lado y la administración de los bienes públicos por el otro. Esa es como rápidamente y 15 minuticos exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel Ángel Cerón. Llegamos al final de esta primera jornada. Les recordamos que retomaremos a las 2 de la tarde y es un espacio para el almuerzo libre para todos. Les recordamos seguir las redes sociales de la ESAP, @ESAPoficial, y las de COP, @COP16 Colombia.